estaría yo diciendo, entonces, que la energía libre, que estaría yo diciendo que la energía libre de Gibbs es menos S de T más B de P. Entonces, estaría diciendo que mi energía libre de Gibbs es función de la temperatura y de la presión. Entonces, su curso de cálculo diferencial, el diferencial de la energía libre de Gibbs, ¿a qué va a ser? Igual. Sé que me deben dar derivadas parciales, depende de dos variables. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Me podría decir qué debo poner acá adentro? Si es una función, la G es una función de temperatura y presión, ¿cómo la podría yo escribir acá? La diferencial. Pues sería la diferencial de G respecto a la diferencial de T, ¿no? Sí. Y del otro lado sería la diferencial de G respecto a la diferencial de respecto a P. Muy bien, gracias. La primera sería, me parece que es a presión constante y la otra es a temperatura constante. Sí, muy bien. Así, ¿están de acuerdo? Ahora voy a comparar esta ecuación con esta ecuación que acabamos de escribir, su diferencial, con esta que tengo acá arriba. Entonces, tendríamos, si comparo el término de temperatura, diferencial de temperatura con diferencial de temperatura, me quedaría que menos la entropía es igual a la derivada parcial de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura, a presión constante, y que el volumen es igual a que el volumen es igual a la energía libre de Gibbs con respecto de la presión a temperatura constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es esas son las relaciones que tenemos. Ahora lo que voy a hacer es derivar esta, puedo hacer cualquiera de las dos. Voy a empezar con esta, voy a tomar la derivada con respecto de acá es temperatura, voy a derivar con respecto de la presión. Acá me quedaría menos la entropía es igual a la derivada con respecto de la presión. En lugar de menos entropía, escribo la derivada de la energía de Gibbs con respecto de la temperatura a presión constante. Y esta derivada, si estoy derivando con respecto de la presión, ocurre a temperatura constante. Y como la función depende de temperatura y presión, y estas temperatura y presión son mis variables independientes, entonces yo puedo intercambiar el orden de las derivadas acá. Puedo intercambiar el orden de las derivadas. Y entonces lo que me va a dar es, primero si las intercambio estas dos, por ser variables independientes, me daría la derivada con respecto de la temperatura, la derivada con respecto de la presión. Cuando derivo con respecto de la presión, esto ocurre a temperatura constante, y cuando derivo con respecto de la temperatura, esto ocurre a presión constante. Y este término que tengo acá adentro, este término es este. Entonces me daría la derivada con respecto de la temperatura del volumen, la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que me está dando.
Entonces, del otro lado yo tendría que menos la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es igual a la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. ¿Están de acuerdo? Que eso es lo Sí. que me da. Si me hacen favor, váyanlo anotando. Los espero unos minutos para que pueda yo cambiar de hoja. Váyanlo anotando, los espero unos minutos. Esta sería la cuarta relación termodinámica, cuarta relación de Maxwell. En el RAVE es la ecuación 5.5.20. En el RAVE es la ecuación 5.520. Listo, doctora. Gracias. Bueno, acá voy a hacer una... ¿Los demás ya avanzaron? ¿Ya puedo cambiar la hoja? Ya, doctora. Muy bien. Entonces voy a hacer una, vamos a hacer una lista de... Pues esos son los potenciales, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es respecto al calor, al calor específico. Esto siempre lo vamos a calcular ahorita en estadística, por eso lo estoy calculando. Yo supongo que lo hicieron con el doctor Adrián, pero sí necesito que lo tengan presente, todo el tiempo lo vamos a usar. Entonces tenemos el calor específico. El calor específico, ¿alguien se acuerda cómo se define la capacidad calorífica? Es la derivada del calor. Tal vez la respecto de calcularon en su temperatura. laboratorio. ¿Se acuerdan qué es la capacidad calorífica? ¿Se acuerdan qué es? ¿Cómo se derivada define del la calor con capacidad respecto a la calorífica? temperatura. ¿Mande? La ¿Mande? derivada del calor con respecto a la temperatura. Sí, derivada de calor con respecto de la temperatura. Normalmente, como estas funciones dependen de varias variables, la capacidad calorífica es la derivada parcial del calor respecto de la temperatura. Pero, tenemos dos posibilidades. Una es que ocurra volumen constante. Y la otra es que ocurra el calor a presión constante. A presión constante sería la variación del calor con respecto de la temperatura a presión constante. Ahora, ya decíamos que dQ, la temperatura por la entropía, ¿verdad? Decimos eso, que la variación de calor es temperatura por entropía. Entonces, esto me va a dar temperatura, la variación de la entropía con respecto de la temperatura,
Este término ocurre a volumen constante y para el caso de presión constante me daría temperatura, la variación de la entropía respecto de la temperatura a presión constante. Estas son las dos ecuaciones que tenemos. Entonces, si tenemos, esas son las que ya conocemos. Si tenemos un sistema que depende, en donde la entropía depende de la temperatura y de la presión, donde mis variables sean temperatura y presión, es justamente el sistema con el que empezamos hoy. Es un sistema que depende de temperatura y de presión. Sí, acá lo puse. La energía de Gibbs estaría dada como una función de temperatura y presión. ¿Sí? Entonces me estoy refiriendo a esta relación termodinámica. Ahorita me voy a regresar. Ya decía yo que cuando analizan un sistema, no simultáneamente no ocurren los cuatro situaciones. Depende de cómo estén haciendo el experimento para saber a cuál de ellos corresponde, cuál de estos cuatro casos. Entonces, si tenemos que la entropía depende de temperatura y presión, nuevamente, el diferencial de la entropía está dada como la variación. ¿Alguien me puede ayudar? Acá pongo derivadas parciales, es una función de dos variables t y p. ¿Qué debo poner adentro? ¿Alguien me puede volver a ayudar, por favor? Sería la parcial de S con respecto a la parcial de T a presión constante. Sí. Y ahí la derivada de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Por el diferencial de presión. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Ahora, hasta ahí todo va bien. Entonces, lo que tenemos es que la variación de calor es T por ds, ¿verdad? Eso es lo que así puedo escribir. En lugar de escribir calor, escribo temperatura por la diferencial de la entropía. Y entonces, en lugar de diferencial de entropía, puedo poner esta ecuación este diferencial que está acá arriba. Me daría la derivada de la entropía respecto de la temperatura a presión constante por dt más la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante de P. Sí, de esa manera. Ahora simplemente distribuyo los productos. Voy a subir un poquito la hoja. Y me quedaría lo siguiente. Multiplico la temperatura por los dos términos. ¿Sí? Entonces me quedaría. Voy a multiplicar la temperatura y me quedaría la temperatura por la variación de la entropía respecto de la temperatura a presión constante de T más la temperatura por la variación de la entropía a presión constante por temperatura por dp. De esta manera. Y el primer término que tengo acá, ¿qué cosa les recuerda? Vean este. ¿El calor específico a presión constante? Sí, es el calor específico a presión constante. Entonces, dQ sería el calor específico a presión constante por dt más
la temperatura por la variación de la entropía respecto de la presión a temperatura constante por dP. De esa manera. Si quieren tomar apunte de esta hoja, los espero unos minutos. Los espero unos minutos, ustedes me dicen. Mientras voy, bueno, está bien, sigan ustedes ahí. Y ustedes me dicen cuando hayan avanzado. Esta ecuación es la ecuación 5.7.4 del REIF. Ustedes me dicen cuando me paso a la siguiente hoja. Ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen. Listo, doctora. Listo, doctora. Muy bien. De cualquier manera los voy a subir a Eminus. Bueno, entonces esta relación que acabo de escribir es una relación muy general. Entonces la voy a escribir acá arriba, pero es una relación muy general. Y vamos a ver algunos casos. Entonces, tendríamos que lo que escribimos Cris, pero mejor ponle volumen. A tu tablet ponle volumen. Bueno, entonces, lo que tenemos es sí.
Lo que tenemos es esta relación y ahora vamos a hacer este caso. La voy a copiar otra vez. Es que no sé cómo bajarme para poderla copiar. Ahorita acá. La voy a copiar acá. Esta ecuación la voy a copiar y me quedaría. Ya vamos a terminar para que puedan salir, ¿eh? Nada más denme unos 5 minutos. Entonces, me quedaría, lo que acabamos de obtener es que la variación de calor es igual a Cp de T más la temperatura por la variación de la entropía respecto de la presión a temperatura constante por dp. Eso es lo que la relación que acabo de escribir arriba. Esta es la ecuación que les dije que es la 5.7.4 del REIF. Bueno, de esta relación, entonces vamos a considerar, sea el caso en que tenemos, o sea, nosotros sabemos que si tenemos una caja con partículas, un número de partículas dentro de ella, pensemos en un globo o una caja con cierto volumen B, este sistema tiene volumen, presión y temperatura. Entonces hay una ecuación de estado que me describe es lo que ocurre en esta caja. Si estoy en el caso de gas ideal, si yo conozco la ecuación de estado es presión por volumen es masa sobre mu por RT. Masa sobre mu es el número de moles por RT. Entonces, si ustedes conocen la presión y la temperatura, van a poder calcular el volumen, ¿verdad? Entonces, dadas dos variables, pueden calcular la tercera de ellas. Depende de 3 variables la ecuación de estado. Si conozco 2, puedo calcular la tercera. Entonces, pensemos en una función que la presión depende del volumen y de la temperatura. Si la presión depende del volumen y de la temperatura, el diferencial de la presión, ¿a qué va a ser igual? Es una función que depende de 2 variables. Nuevamente escribo las diferenciales. Sería Alguien que me derivada pueda ayudar parcial. a decirme qué es, pero que alguien distinto al que me ha estado ayudando. Sería el diferencial de P sobre el diferencial de B a temperatura constante.